¿O no es una enfermedad? ¿La inflamación es algo bueno o es algo malo? Bien. De hecho, la inflamación siempre es protectora, o intenta serlo. La inflamación es una capacidad, una respuesta de supervivencia. Quiero que lo entiendan así. Supervivencia. Los seres humanos somos seres unicelulares o pluricelulares. Pluricelulares, es decir, tenemos un montón de células, claro. He dibujado tantas en mis clases y sé que tenemos un montón. Perfecto. Los seres unicelulares no mueren. La muerte aparece en la evolución en el planeta Tierra más o menos hace 2.000 millones de años, mientras que hace 3.500 aparece la vida. Es decir, en la Tierra hubo vida durante 1.500 millones de años sin haber muerte. ¿Entienden? La muerte aparece con los seres pluricelulares. Entonces las células no morían, simplemente antes de morir se dividían, y todo era fantasía. Desde que aparecen los seres pluricelulares, los seres trataban de adaptarse a su entorno, y esto creó el mecanismo evolutivo. Bien, perfecto, a mí no me pagan por esa biología, pero es importante entender lo que está sucediendo para poder saber qué es esto. Pues las noxas, este término que hoy tienes que aprender, noxa, N-O-X-A, noxa, en castellano, agente agresor, es cualquier situación, sustancia, célula o fuerza del exterior que destruye a tus propias células. Las noxas pueden ser infecciosas o no infecciosas, y de eso hablaremos un poco. Entonces, la respuesta evolutiva de los seres vivos fue crear a la inflamación. La inflamación entonces es una respuesta de supervivencia evolutiva, garantiza que sobrevivas. La inflamación entonces es una respuesta protectora. Tienen que entender esto y es crucial para que ustedes puedan. Mira, si vamos a revisar por ahí Chicos, es esencial para la supervivencia humana. Aquella persona que nace sin la capacidad de generar inflamación es una persona que va a fallecer pronto. La inflamación entonces es una respuesta del sistema inmune a las noxas, a los agentes externos. A estos agentes externos agresores, también llamados agentes lesivos, también llamados noxas, se les intenta controlar. ¿Entendido? Toda inflamación tiene tres objetivos que tú tienes que conocer. El primero es controlar a la noxa. El segundo es destruir a la noxa. Y el tercero es iniciar el proceso de reparación. Entonces, la inflamación va a remover, capturándola y luego destruyéndola a la noxa. ¿Comprendieron? Y finalmente va a iniciar el proceso de reparación tiscular. Si es que la noxa no puede controlar o destruir lamentablemente a la noxa, la inflamación va a fallar y nunca se va a iniciar el proceso de reparación celular. Cuando la inflamación sufre o falla, va a llevar a la muerte o a una aberración de la respuesta que se conoce como inflamación crónica. ¿Está bien? La fase aguda presenta unos mecanismos que les permiten controlar a estas noxas. ¿Está bien? La fase aguda se requiere para impedir que la noxa siga destruyendo más tejido del que ya se destruyó. No se olviden que una vez que la noxa, agente lesivo, agente agresor, como tú quieras llamarlo, se retira o remueve, se debe iniciar el proceso de reparación tisular. Muy bien. ¿Y qué es la inflamación crónica? Una aberración de la naturaleza. Eso es la inflamación crónica. Así de sencillo. La inflamación crónica es lamentablemente una inflamación aguda, descontrolada. Lamentablemente no puede remover la noxa, no puede destruirla, y el intento de removerla y destruirla comienza a destruirnos a nosotros mismos. Y encima, a veces puede destruir inclusive la noxa, pero nunca puede iniciar el proceso de reparación celular o tisular y comienza a reparar mal. Eso se conoce como inflamación crónica. La inflamación crónica entonces es una complicación
de una inflamación aguda fallida. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, para que haya inflamación crónica, tiene que haber primero, ¿qué cosa? Inflamación aguda. Y tiene esta que haber fallado. ¿Ya? ¿Qué, doctor? O sea, la inflamación crónica no se puede dar directamente. No, lamentablemente no. La respuesta es directa. Entonces, la inflamación aguda está bien regulada, está bien controlada. Y hay células que nos ayudan a poder removerlas. Miren ustedes cuáles son las noxas que debemos conocer. Pues tú como estudiante de medicina debes conocer sí o sí estas noxas. ¿Está bien? La primera noxa que debes conocer y aprender, y que en realidad la traes ya desde que estudiaste biología, son las noxas infecciosas. Y hay varias, ¿no? Están las bacterias, están los virus, están los hongos, están los parásitos y otros microorganismos que no vamos a hablar. Hasta los insectos, como los ácaros. Muy bien. Y las noxas no infecciosas son de distintos tipos. Acá tú vas a tener, por ejemplo, noxas físicas como las quemaduras, está bien, noxas químicas como ácidos grasos o toxinas, que podrían ser fármacos, alcohol, está bien, irritantes, ya puedes, por ejemplo, usar metales pesados para destruir y agredir. O también noxas biológicas. ¿Qué es una noxa biológica? La noxa biológica más frecuente es que tu propio sistema inmune enloquezca. Estas enfermedades se conocen como autoinmunitarias y estas enfermedades las vamos a estudiar la próxima semana. ¿Comprendido? Así que esta la voy a separar, ¿ya? Pero que tienen que entender que nuestras propias células lamentablemente podrían dañar a nosotros mismos. Muy bien. Y el daño psicológico es... ¿Está bien? El daño psicológico lamentablemente también es una noxa en la actualidad, ya que desencadena sobre todo la producción de neurotransmisores excitadores. De ahí hablaremos de eso en algún momento cuando lleguemos a generar celos. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? El concepto actual de la reacción inflamatoria ha cambiado mucho desde que se descubrió en realidad su relación entre la inflamación aguda y crónica. Más o menos en el siglo XVII, la inflamación aguda era descrita como aquella inflamación o respuesta de los neutrófilos. Eso es decir, los neutrófilos, primero le hicieron polimorfos nucleares, un nombre más antiguo, luego lo llamaron neutrófilos porque se descubrió la admisión hematoxilina de vacina y estos eran neutros a la admisión y le pusieron neutrófilos. Entonces todos... Algo así. Ya, muy bien. Entonces, chicos, en la actualidad nosotros no hablamos de inflamación aguda y crónica por separado. Es un continuo, una evolución del otro. Ven ustedes como acá la noxa gatillante inicia el proceso inflamatorio y la actividad es en ascenso. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Va a llegar un punto en que se forma, está bien, el control de la noxa y se intenta destruirla. Ya la controlamos, ahora la intentamos destruir. Pues si esto ocurre, lo que va a pasar es que toda la actividad va a disminuir hasta que se resuelve la inflamación y luego, ¿qué va a pasar? Vamos a iniciar el proceso de reparación celular. De acá en adelante, reparación celular. Pero lamentablemente esa curva de llegar a controlar y destruir no siempre se llega. Y eso va a llevar a otra evolución. ¿Cómo se llama esta evolución en la cual hay una persistencia del estado inflamatorio sin control, de forma aberrante, en donde no se puede destruir a las noxas? Inflamación crónica. En la actualidad, las enfermedades inflamatorias crónicas son extremadamente más frecuentes que las enfermedades inflamatorias agudas. En el siglo XIX era al revés. En realidad, hasta 1942 era al revés. Ni siquiera tenemos 100 años desde el descubrimiento de los antibióticos y pues ahora ya estamos en otra curva. Claro que sí, bienvenida a la resistencia antibiótica. Ahora que ustedes ya saben qué es inflamación aguda, qué es inflamación crónica, hay que saber cómo sucede esta respuesta. Porque estamos en fisiopato y nos gustan los mecanismos. Nos gustan las células, nos gustan las moléculas, nos gustan las comunicaciones intracélulas. Muy bien, lo primero que tienes que entender es que hay dos fases.
una fase del microambiente celular frente a la anoxa y una fase generalizada de todo el cuerpo frente a la anoxa. ¿Comprendido? Hay que entender que los procesos inflamatorios agudos y crónicos difieren de acuerdo al estímulo y al órgano lesionado. Cada órgano reacciona de forma diferente, pero todos tienen algo en común, que es lo que vamos a ver. ¿Está bien? ¿Qué tienes que saber? Esta serie de pasos. Estos son los pasos en el microambiente celular. Pregúntenme a mí, chicos. ¿Dudas? ¿Alguna? Pregúntenme a mí. No, es que le estaba pasando lo que vimos la semana pasada. Ah, ya, pensé que era de la clase. Siempre cualquier cosa me preguntan. Miren, chicos, son 4 fases, 4 puntos que tienes que aprender tú de cómo ocurre la inflamación. Todo empieza en una célula. Lo que voy a narrar es netamente dentro de la célula, cercana a la zona del daño. ¿Entienden? Muy bien. ¿Qué primero va a ocurrir? Hay que reconocer que hay una anoxia. Una célula que no puede reconocer que hay problemas es una célula condenada a la muerte. ¿Entendido? ¿Qué más? Después que tú reconoces que hay una anoxia, tienes que activar un mecanismo de señalización, es decir, que va desde afuera, desde la membrana que detecta los problemas afuera, hacia el núcleo celular que está dentro, para avisar que hay que activar los genes. Estos genes, también llamados biomarcadores, estos genes activos van a fabricar biomarcadores, se conocen como mediadores inflamatorios. Entonces tú puedes decir el nombre que quieras: proteínas inflamatorias, mediadores inflamatorios, moléculas inflamatorias, puedes decirle biomarcadores inflamatorios, pero todos nacen de lo mismo. Todos son producto de genes inflamatorios activados gracias a la detección temprana de estos. Doctor, los biomarcadores también son... Todavía. Ahorita llegamos. ¿Hasta acá entendieron? Muy bien. Hasta aquí estás dentro de la célula. La célula ahora lo que va a hacer es llamar a sus células protectoras. Nosotros tenemos un sistema de defensa celular innato, que está bien, que va a venir a atacar y agredir a la anoxia. Se va a ver una bronca, sí o sí. Entonces, la fase de microambiente celular termina cuando llamas a tus protectores. ¿Comprendido? Entonces son 4 fases que hay que estudiar en el microambiente celular. Bien, perfecto. Hablaremos entonces de la fase inicial, el reconocimiento del agresor. Desde el reconocimiento del agresor hasta el reclutamiento de los leucocitos. No se olviden, ¿está bien? A esta fase, después del reclutamiento de los leucocitos, se conoce como la fase tisular. La anterior era microambiente celular, célula nada más. Aquí ya hablamos de tejido, ¿entendieron? Entonces, el paso 2, 3 y 4 son exclusivamente de la célula o del tejido. Del tejido. Del tejido. ¿Qué hace el tejido? Pues ya cuando vienen los leucocitos, va a activar a estos una vez que llegan, y encima va a empezar la destrucción de la anoxia en todo el tejido. Finalmente va a haber un control de la reacción. ¿Sabes qué? Ya murieron todas las noxias, fueron destruidas todas las noxias, hay que parar esto, controlamos. Y una vez que bajó toda la actividad como vieron, deberíamos iniciar. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Ninguna, ¿no? Bien. ¿Cuántas fases tiene entonces la inflamación aguda? 2. Una fase celular o microcelular, como quieras decirlo, y una fase Tisular. La fase celular, ¿cuántas fases tiene? Tiene 4. Y la fase tisular, 3. ¿Comprendido? Inclusive inicia el proceso de reparación celular. Sin inflamación no hay reparación celular, chicos. Doctor, ¿no puedo reparar un tejido sin inflamarlo? No, primero tienes que dañarlo, si no, no se va a reparar. Si hasta acá entendiste, puedo dar ejemplos. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, ¿ya? Voy al gimnasio y voy a levantar mis mancuernitas. Mis mancuernitas, por favor. Gym rat. Está bien, quiero ver mi hipertrofia para el siguiente ciclo. Ojalá ahí no van a poder verme mamadísimo. Ya vengan a colarse a mi clase, pues, para aprender también me van a ver a sus cuerpos, ¿no? Entonces, hago mis mancuernitas. ¿Esto genera estrés biomecánico en mis articulaciones o no? Sí. Y estas son una anoxa para la articulación. Pero la articulación se va a reparar con el descanso o no. ¿Gracias a qué? A que primero se lesiona y luego se repara.
Se lesiona, es una noxa no infecciosa, es una noxa física, porque es la fuerza de gravedad contra tu articulación. Y esta noxa física, pues termina con la inflamación controlada y luego la reparación del tejido. Por eso la actividad física regular, adecuada, es un factor protector para la osteoartritis. Algo que no dijeron en tu clase. En clase de repente, si tu docente no estuvo atento, los alumnos pudieron haber dicho que la actividad física es un factor de riesgo. En realidad es cuando haces malos ejercicios, ¿no? Cuando, por ejemplo, ves en TikTok y crees todo lo que dice en TikTok, ponerse de espaldas a la máquina, comenzar a cargar en posiciones inadecuadas, porque un amigo en TikTok te dijo. Es fantástico ver los errores que hay, pero de eso hablaremos después. No podemos reparar un tejido sin haberlo inflamado previamente. Hoy día quiero que todos se corten con un cuchillo en su casa. Un dedito. Sí, es importante para la experiencia. En la clase teórica debe tener una clase práctica. Como vamos a invertir hay que aprender. Quiero que se corten todos, ¿no? No, mentira, no lo vamos a hacer. Yo ya me corté por ustedes el día de hoy y voy a pasar acá al lado para que puedan ver el proceso de reparación celular. Bien. Vamos a hablar ahora del microambiente celular. Acabando el microambiente celular, ¿les parece si hacemos una pausita? ¿Sí? Ya, muy bien, para entender bien el tema. Entonces, estamos hablando del microambiente celular, es decir, la fase 1, fase celular. Porque la segunda fase celular hablaremos después. Entonces, vamos a hablar del paso 1 y 2. ¿Cuál es el paso 1 y 2? El reconocimiento de quién? Del noxa, del daño, del agente agresor, del agente lesivo. ¿Cómo quieras decir? Habla griego, castellano médico. Hay moléculas las cuales significan daño. Estas moléculas, que son en realidad pedazos de célula, pedazos de núcleos, pedazos de membranas, se conocen como DAMPs, D-A-M-P. ¿Lo leen? ¿Sí? Patrones moleculares asociados a daño. Son moléculas especiales, estructuras, que ya vienen codificadas y nosotros podemos detectarlas. Cada vez que una célula detecta un pedazo de otra, se pone alerta de inmediato, porque sabe que están muriendo células cercanas a este tejido. ¿Comprende? ¿Esto pasaría en la apoptosis? No, porque la apoptosis se achica, se hace bonito, y es más, le avisa todavía, oye, ¿puedes comer para que recicles? Esto ocurre entonces, los DAMPs son producidos por necrosis, exactamente, necrosis cercana, ¿cierto? Entonces, los DAMPs vienen de necrosis cercana. Los DAMPs pueden ser propios, nuestros, o pueden ser de bacterias, microbios, virus, destruidos hace 10 segundos, ¿cierto? Entonces, los DAMPs son las moléculas de daño que pueden reconocer. Doctor, pero para eso tiene que haber necrosis. ¿Y qué tal si tengo una bacteria viva que está por ahí metida? Esta no está muerta, no está necrosada. Para eso se inventó, la evolución inventó otro receptor. Este daño, agente agresor, se conoce como PAM, que es una molécula asociada a patógenos, ¿cierto? Un patrón molecular asociada a patógenos vivos, podría decirlo eso. ¿Comprendido? Vivo. Entonces, el ser humano evolucionó para detectar los DAMPs. Para detectar los DAMPs, nosotros utilizamos un tipo especial de receptor. Esos receptores se conocen como los receptores NLR. ¿Está bien? Entonces, NLR. Y para los PAMs, nuestros receptores son los TLR. ¿Se comprendió? Hoy bonito, es fácil, ¿no? Sí, la verdad es que es bien sencillo si lo ven pasito a pasito, suave, suavecito. Así nos va a ir muy bien para el siguiente tema, que es, una vez que detecto yo a estas noxas, tanto DAMPs como PAMs, voy a iniciar un proceso de transducción de señal. ¿Cuáles son los DAMPs clásicos? El ácido úrico, el ATP extracelular. ¿El ATP dónde debe estar? Dentro de la célula. Inclusive dentro de una zona de la célula, ¿cuál? De la mitocondria, ¿sí o no? O sea, si tú encuentras ATP fuera de la célula, ¿qué estás pensando? ¿Qué piensa la célula? Otra célula es OPU. Así es sencillo, reventó. ¿Comprendido? Potasio depletado, o sea que hay poco potasio. Dentro de la célula, de tu célula no puede haber poco potasio. Dentro de tu célula hay un montón de potasio.
Si no tienes, es que pronto vas a morir y la célula sabe lo que se le viene. ¿Está bien? ADN extracelular. Acá ya es clarísimo, ¿no? Si hay ATP afuera, imagina que haya ADN. Más rochoso, pues, ¿no? Más rochoso. Colesterol, sí, porque el colesterol, ¿dónde debe estar? Forma parte de las membranas celulares. ¿Se acuerdan del dibujito? Si encuentras colesterol sueltito, significa que una membrana se ha desintegrado. Proteínas basura también. Las proteínas basura, que se conocen como proteínas amiloides, están rotando y estas son detectadas como DAMs y van a activar la inflamación. Este es el último concepto que se encontró en 2018 para la patogenia de la enfermedad de Alzheimer y de la amiloidosis cardíaca, dos enfermedades muy comunes ahora. ¿Está bien? Y quiero que entiendan que se descubrió que las proteínas basura son DAMs. Ahora son DAMs. ¿Duda, Flor? Algunos extra, hay un solo intra, a ver si lo identificas. El potasio. El potasio, la célula siempre dentro de tu célula debe estar en gran cantidad. Tú vives con un montón de potasio dentro de tu célula. Sí. Ah, lo que pasa es que cuando la célula detecta que no hay potasio, está bien, el potasio está afuera en realidad, se te ha escapado. No debería haber potasio afuera, ¿está bien? ¿Puedo borrarlo de TLR? Muy bien. ¿Qué hacen los RRP o proteínas de reconocimiento de patrones? Las proteínas de reconocimiento de patrones son estos detectores que les dije, LR o NLR, dependiendo de qué es lo que quieran. Estos receptores son bastante eficientes, ¿está bien? Y en realidad han evolucionado a lo largo de miles de millones de años, ¿está bien? Los PAMs en realidad son parte de la estructura de ¿quiénes? De microorganismos vivos, ¿no? Muy bien. Estos PAMs clásicos que tú tienes que aprender están acá de moradito. ¿Cuáles son? Peptidoglicano, parte de las bacterias gram positivas, lipopolisacárido de las gram negativas, está bien, el ácido lipoteicoico de algunas bacterias espiroquetas, manosa oligosacárido de los microbios, de sus membranas celulares, DNA conteniendo algunos motivos o islotes, citosina, P, guanina, no metilados. ¿Qué significa eso? Los seres humanos no tenemos CPG normalmente. Cuando la tenemos, ya hablaremos de la semana 4, pinta cáncer, ¿comprende? ¿Está bien? Pero las bacterias sí los tienen. Si yo detecto en ADN afuera que dice CPG, yo sé que no es humano. Y eso no es un DAM, sino es un PAM. ¿Comprendieron? Muy bien, perfecto. ARN doble cadena. Nuestro ARN humano es de una cadena o de dos. No, ARN. Una cadena. ¿Entendieron? Y si detecto doble cadena afuera, eso no es humano. Doctor, ¿es extraterrestre? Puede ser. No me cierro la posibilidad de los anormales pueden estar presentes. De eso hablaremos después. Pero acá nosotros vamos a pensar que es terrestre, está bien, y que es microbiano. Al menos humano. ¿Hasta ahí tienen dudas? ¿Cuáles son los mejores receptores para PAMs? Facilito. ¿Cuáles son? Toll-like receptor, los TLR. Acá tiene la estructura de los Toll-like receptors. ¿Está bien? Van a ver sus dominios, que son receptores que se encuentran ¿dónde? ¿Qué es esto? ¿Qué estructura es esta? ¿Qué estructura es esta? Es una membrana celular. Todos los TLR, al menos la gran mayoría, son receptores de membrana celular. ¿Comprendido? Por lo tanto, detectan cosas de afuera. Pregúntenme a mí, pregúntenme a mí. Ah, muchas gracias. Sí, es verdad. Sí, podría preguntar dónde está. Pero como siempre lo digo, el problema es que los alumnos se olvidan, no lo apuntan. Sí, claro, hay que asegurar. Muy bien. Ahora hablaremos de los NLR. ¿Está bien? ¿Qué son los NLR? Son los detectores de ¿qué? De patrones, pero tipo DAM. Son receptores intracelulares. Está fácil la situación. Tengo extras, tengo intras, tengo de membrana. Muy bien, estos son intracelulares y están bien cerca al núcleo. Y quiero que entiendan que los NLR, está bien, tienen varias estructuras.
yo doctor, tengo que aprenderme el NATS. No, tranquilo, tranquilo. Lo que importa es que aprendas para qué sirve. ¿Para qué sirve un NLR? ¿Para detectar qué cosa? Eso era hasta el 2020. En el 2021, artículo actualizado, que tomó un tiempo, se descubre que los NLRs también pueden detectar DAMs de microbios intracelulares. ¿Hay microbios intracelulares o no? Sí. El Mycobacterium tuberculosis es uno de ellos. Los NLR ahora detectan también BAMs intracelulares. Felizmente fue en 2021 y la currícula es del 2020. ¿Te imaginas que cambie la currícula y tengamos que identificar eso? Pobre los alumnos, ¿no? Ahora van a estar más confundidos. ¡Qué bendición! Pero algún día ustedes serán médicos y entenderán que quién es el peor médico, siempre se los digo. El que cree que sabe. Y el segundo, el que está desactualizado. Hay que actualizarlo, ¿no? Para algo existen los médicos. Entonces, algún día les tocará esto y tendrán que actualizarse. Felizmente esto ocurrió en el pregrado y no es tan doloroso como cuando eres viejito como yo y tienen que hasta cambiar el nombre de las enfermedades. ¿Ya? Ahí atendí a un colega de 78 años que dice broncodeumonía. Uy, chico, eso ya ni existe. Ya, pero ahí está. Así me escuchan hablar a mí, osteoartrosis, me escuchan decir a mí. Viejito. Cuando se llama, ¿cómo se llama? Artrosis. No, eso era el nombre más antiguo de ese siglo XX. Osteoartritis, el nombre del siglo XXI, desde el 2016. Aunque también encontramos artrosis. Obviamente, también vas a encontrar artículos de broncodeumonía. Los términos van cambiando. ¿Ya? Y los NLR, que antes eran solo de DAMS, ahora también hay de. Pero para esta clase es netamente de DAMS. ¿Se aprendió? Bien. Ahora, viene lo siguiente. En el 2006 se inventa esto y se publica en 2014. Yo en 2014 era interno y no lo aprendí, lo tuve que aprender para dictar clases con ustedes. El inflamosoma. ¿Qué es el inflamosoma? El inflamosoma es una molécula fantástica que permitió entender cómo se dispara la inflamación en las noxas no infecciosas, ¿ya? Y empezamos a entender la vida de manera distinta. Miren ustedes estos 4 NLRs. Lo que tienes que saber es que los NLRs no están solos, son una familia, son 4 hermanos, ¿está bien? 1 al 4. Y cada vez que detectan un DAM, los NLR se fusionan para formar un super NLR, ¿entiendes? Ese super NLR, que es un agregado molecular gigante, que puedes verlo al cercano, como un cerca al núcleo, se conoce como inflamosoma. Entonces, ¿qué es el inflamosoma, chicos? Una combinación, la fusión ¿de quiénes? El chiquito es grande, ya se puede ver en microscopía electrónica. ¡Qué bendición! ¿Y qué se descubrió después? Que este super NLR, ¿está bien? La fusión, el megatrón de todos estos, este NLR gigante llamado inflamosoma activaba a una célula, a una molécula en cascada. Y quiero que la aprendan porque yo muy poco dato les voy a pedir que ustedes memoricen, pero quiero que ya memoricen esto por mí. ¿Está bien? El inflamosoma va a activar a la caspasa 1, ¿ya? Y la caspasa 1, doctor, especie, yo me acuerdo de las caspasas, eso me trae traumas a mí. Tengo las caspasas inductoras y las caspasas efectoras. ¿Se acuerdan de cuál era la peor de las caspasas, la más hardcore? La caspasa 3, ¿no? Muy bien. ¡Qué bendición! No es la 3. Porque si era la 3, ¿qué iba a pasar con la célula? Apoptosis. Es la caspasa 1. La caspasa 1 se descubre así de cazuela, ¿está bien? Ya. No se sabía para qué servía hasta que se descubrió el inflamosoma. La caspasa 1 lo que hacía era convertir la prointerleucina beta en interleucina beta, o también llamada la primera interleucina. Entonces aquí empieza la historia de la inflamación. Aguda, no infecciosa. ¿Comprendido? Es que antes solamente sabíamos inflamación, infección. Entonces en el 2024 no puedes estar pensando así, hay otras noxas. Pregúntame a mí. Pregúntame a mí. Pregúntame. Puedes levantar tu mano, quieres que repita, lo repito. Pero pregunta. Dime. La convertí en prointerleucina beta A. Interleucina 1 beta activa.
Y de ahí es una cascada. Dime, Lucía. Todo ese proceso es dentro de la célula. Exacto, estamos en la fase intracelular. ¿Comprendido? ¿Puede repetir qué activa la caspasa 1? La caspasa 1, ¿les parece si yo lo dibujo? ¿Sí? Ya, muy bien. Esta es la caspasa 1, esta es la pro-interleucina beta, 1 beta. ¿Está bien? Esta no tiene actividad, es todavía bebé. Y la caspasa 1 activa y la convierte en interleucina 1 beta. La interleucina 1 beta tiene una capacidad de salir de la célula y pasar a llamar a las células inflamatorias. Ese paso de llamado y reclutamiento, ¿lo recuerdan? Era el paso final de, ¿se acuerdan? De la fase celular o microambiente celular. Pues aquí pueden ver, ustedes ahí, aquí pueden verlo mejor. ¿Ven ustedes el inflamosoma o no? Un moleculón formado por 4 unidades Megatron. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Quién la trajo? ¿Quién la activó? Muy bien. ¿Qué hace el inflamosoma? Miren el dibujito. ¿Qué es esto? Ahora se convierte. Y esa maraña ya no tiene impedimentos y puede salir de la célula a iniciar el proceso inflamatorio que hace 4 siglos se aprendió a mirar en el microscopio. Esto es cambios celulares y moleculares. ¿Cómo se llama eso? ¿Pato? ¿Me entendieron? Muy bien, entonces ya saben que esta cascada la tengo que memorizar. Hay pocas cascadas para memorizar en medicina, es una de ellas. ¿Sí? ¿Puedo borrar esto? Mira, el dibujito estaba acá, yo no sabía. Los MLR no eran los receptores que estaban Dentro de... específicamente están en el núcleo, en el citosol. No, están en el citosol y otros están en el núcleo. Así como hay TLR en el citosol y otros hay TLRs en la membrana. Los que forman el inflamosoma son los que están en el citosol. Los que están perinucleares. Perinucleares. Igual se van a meter al núcleo, porque hay que entender que luego van a activar otras vías y voy a hablar de eso en la siguiente diapositiva. Buena pregunta, Lucero. Entonces, el NLR es perinuclear, está en el citosol, pero está cercana al núcleo. ¿Está bien? Ah, yo les dije algo. Son una familia. Es un tipo de NLR. Tú los tienes que aprender como NLR. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Hay varios. No estamos en una clase de biólogo, pero estamos entendiendo. Dime tu duda. ¿Por qué hay un TLR específicamente dentro del núcleo si no son extracelulares? ¿Ves acá? Señales innatas TLR como el que ves aquí. ¿A eso te refieres? Sí, yo les dije, la gran mayoría de TLR ¿dónde están? En la membrana, extracelulares. Tenemos otros en el citosol y otros inclusive ¿dónde? En el núcleo. Hablamos nosotros, nunca te vamos a preguntar lo más raro. Tenemos que preguntarte siempre qué cosa, lo más frecuente, lo más común, porque de eso se trata. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí, hablemos de las vías de señalización. Las vías de señalización son diferentes a la vía del inflamosoma. Recordamos que el inflamosoma nace a partir de la detección de damas, ¿cierto? Intracelulares, ¿no? Muy bien. Las vías de transducción de señal son diferentes. Nacen generalmente en otros lugares, como la membrana celular. Entonces, tú tienes que aprender 3 vías de señalización inflamatoria. 3 vías, ¿está bien? Tienes que aprenderlas muy bien, ¿ya? Hasta ahorita, ¿has aprendido del inflamosoma? Sí. Aprendiste los receptores y sus patrones, ¿no? De reconocimiento, ¿cierto? Has aprendido muy bien, está muy bien. Ahora quiero que aprendas 3 vías. La vía NF-κB o factor nuclear kappa beta, la vía MAP quinasa, ¿está bien? O promotor activador de mitosis, ¿está bien? Y la vía JAK-STAT, que no me acuerdo qué significa, ¿está bien? Yo nunca aprendí 2 de 3, ¿sí? Pero tienes que aprender que existen 3 vías inflamatorias de transducción de señal. Muy bien. Bioquímicamente, la NF-κB son 5 factores de transcripción. ¿Qué es un factor de transcripción? Pues es una pregunta que podrían hacerme. Un factor de transcripción es cualquier molécula que hace que el ADN se transcriba a ARN y este luego a proteína. Esa secuencia hace que se comiencen a fabricar cosas para actividades importantes. ¿Qué es en cambio la MAP quinasa?
una inductora de mitosis, es decir, de ciclo celular, es decir, división celular. En resumen, proliferación. ¿Comprendido? Y las JAK-STAT son proteínas asociadas a tirosinquinasa, es decir, que van a dar cascadas de actividad a una célula, la van a activar. Son 3 vías que tienes que aprender. Muy bien. Lo que importa de este cuadro son qué vías son y sus acciones. ¿Qué hace la vía NF-κB? Cada vez que tú lees un paper o una enfermedad en su patogenia que se activó la vía NF-κB, todos llegan a lo mismo. ¿Transcripción de qué? De proteínas inflamatorias. Así de sencillo. ¿Para qué sirve NF-κB? Para fabricar proteínas inflamatorias. ¿Para qué sirve la MAP quinasa? Para activar mitosis, proliferación celular, para pelear la batalla. Dime tu duda. La primera entonces se produce en todas las células o solo en las células de la serie blanca. Estas de aquí se producen en todas las células inmiscuidas en el proceso inflamatorio. Antes se creía que esta, por ejemplo, solo ocurría en las células de serie blanca. Ahora sabemos que si estás batallando, un neumocito 1, por ejemplo, en una neumonía, también empieza a dividirse para rellenar por mientras el hueco del epitelio que deja. ¿Entiendes? Entonces todas estas sirven evolutivamente. La NF-κB. NF-κ que va a activar ¿a quiénes? Proteínas inflamatorias. Yo célula cogí un TLR, un PAM, de inmediato activo mi NF-κB, mi vía NF-κB, y voy a terminar generando mis mediadores inflamatorios, biomarcadores, ¿de acuerdo? Yo célula tengo mi TLR activo y he activado mi vía MAP quinasa. Y mi vía MAP quinasa, ¿qué dice? Por si acaso divídete en varias para cerrarle el paso a la NOX. ¿Comprendido? ¿Qué más? Luego activo mi vía ¿qué? JAK-STAT. ¿Está bien? Esta también genera transcripción de proteínas inflamatorias. Tienes 2 formas de transcribir, porque hay lamentablemente microbios que pueden bloquear la NF-κB. Tengo otra por si acaso. ¿Entendido? ¿Cuántas vías tienes que aprender? ¿Cuáles son? ¿Qué preguntas te pueden venir? Sí o sí van a venir en el examen. ¿Qué competencias tienes que adquirir como médico? La acción de cada uno. Esto tienes que aprender como médico. Si no sabes esto, vas a ser un mal médico, ¿no? ¿Me entiendes? No vas a entender jamás los papers de actualizaciones, jamás. Doctor, yo quiero ser un superhéroe. Pues aprende también esto de acá arriba. Depende de lo que quieras. ¿Está bien? Doctor, ¿sabe qué? Yo quiero ser oncólogo y la verdad es que me interesa mucho de cómo unos virus oncogénicos regulan esto. Cuando llegue tu momento, está bien, aprenderás cómo la vía MAP quinasa actúa, etcétera, y aprenderás estos 4 pasitos. Ahorita, ¿qué tienes que aprender? ¿Cuáles son las vías y qué acciones? Competencias, chicos. Aseguren competencias. Muy bien. Aquí tienen las 3 vías en acción, todas al mismo tiempo, descubiertas en 2017. ¿Está bien? Miren qué revista lo publica. Oncotarget. Oncotarget es una revista que publica todo el tratamiento oncológico dirigido. Ya no la clásica quimioterapia. Ahora es casi inmunoterapia. Como la que hablamos de apoptosis, ¿se acuerdan? Sí, Oncotarget. De hecho, la biología celular y molecular de la inflamación ha crecido mucho gracias a eso. ¿Sigo? Muy bien. Ahora estamos en el paso 3. Ya reconocimos el factor que nos estaba agrediendo. Ya transdujimos la señal. Ya se secretó los mediadores. ¿Qué nos falta? Liberarlos a la piel para expandir la respuesta. Estos mediadores inflamatorios, está bien, estos mediadores inflamatorios van a salir de la célula y van a circular por todo el cuerpo. ¿Entienden? Estos mediadores inflamatorios que estoy colocando acá, uno ya lo conocen, ¿cómo se llama? Interleucina 1. Yo les voy a contar otro que es el factor de necrosis tumoral. Pero hay otros más, la interleucina 6, la interleucina 8, y acá hay otros más, las prostaglandinas. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Todos estos mediadores inflamatorios se van a encargar de viajar a través de todo el cuerpo para expandir la respuesta en todo el organismo. ¿Está bien? Y aquí viene lo importante. Las
citocinas, que también se le conoce a los mediadores inflamatorios por nombre, ¿está bien? Estas citocinas pueden movilizarse a muchos órganos a cambiarlos o a programarlos para la lucha. ¿Está bien? Un órgano clásico al cual llegan es al hígado. Cuando el hígado recibe proteínas mediadores inflamatorios, lo primero que hace el hígado es decirle lo siguiente: ¿sabes qué? Yo sé que vas a pelear una batalla. Necesito fabricar proteínas de fase aguda, así se llaman, o reactantes de fase aguda, así puedes apuntar. Las proteínas o reactantes de fase aguda son mediadores inflamatorios que preparan al cuerpo para la batalla. ¿Cómo qué, doctor? Por ejemplo, la epsidina. ¿Conocen la epsidina? Pues es una molécula que secuestra el hierro. ¿Por qué la secuestraría? ¿Por qué secuestraría el hierro? Lo que pasa es que los microbios van a ir a comerse el hierro para multiplicarse. Y si tú lo capturas, se mueren de hambre. se mueren de hambre. Entonces, ese es un ejemplo. Obviamente nosotros, pero después de 3 meses, está tiempo suficiente como para destruir al nox. Muy bien, ¿entendieron cómo se llaman las proteínas de reactantes de fase aguda? ¿Entendido? Otro, y quiero que entiendan hoy día esto, porque si no, no vamos a entender el meme del día, ¿está bien? Es lo siguiente, muy atento. El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 van a ir al hipotálamo, chicos. El hipotálamo es el centro regulador de las funciones biológicas más importantes. Este va a generar calor, este va a generar además, va a generar apetito. Entonces llegan estas citocinas al hipotálamo y producen que el hipotálamo ajuste el termostato, induce a aumentar la temperatura. ¿Cómo se llama el cambio de temperatura hacia arriba en el ser humano? Fiebre. Las citocinas, sobre todo ¿quiénes? TNF-alfa e interleucina 1, ¿qué hacen? Producen fiebre. ¿Hasta ahí quedó? ¿Sí? Clásicamente se dice que la interleucina 1, la 6 y la 8, sobre todo 1 y 6, inducen la fiebre. La 8 la hace convertirse en fiebre en picos y el TNF-alfa mantiene la fiebre por muchos días. Podrías apuntarlo así, aunque las teorías dicen que eso es una farsa de los estudios de los 60. Así que todo lo que yo aprendí no sirvió de nada. ¿Está bien? En la actualidad hemos descubierto que en realidad todas pueden hacer lo mismo, inducir fiebre. Pero hay un tema más. Ahora el hipotálamo ha hecho que el cuerpo tenga una temperatura mayor a lo normal. ¿Para qué? Esa es la pregunta, porque esta es una respuesta de supervivencia. Es una cadena, una carrera de supervivencia. Pues las bacterias, los hongos, al menos las procariotas, las bacterias y las arquebacterias necesitan sí o sí 37 grados para poder producir todos sus efectos metabólicos, para hacer glucólisis, para poder dividirse, 37 grados. Tú le pones 38 y la bacteria se aturde y algunas mueren. Los hongos pueden aguantar hasta 39, 40, porque son eucariotas como nosotros. Y nosotros, doctor, nuestro cuerpo está hecho para funcionar hasta con 42 grados. No, la vamos a pasar mal, definitivamente. ¿Quién no ha tenido fiebre acá en este salón? ¿Alguien? ¿Nació sin citocinas? De repente, porque yo lo sé, ¿no? Supervivientes. Todos tenemos citocinas, ¿cierto? Están vivos, por lo tanto va a haber inflamación en su vida, ¿cierto? ¿Cuál es la primera noxa infecciosa con la que se enfrenta el ser humano? Los que han sido mis alumnos todavía lo saben, su práctica también creo. ¿Cuál es? La primera noxa infecciosa con la que se enfrenta el ser humano. Pero lo sé. Ah, su microbiota. La microbiota. No, esa es la microbiota, es por parte de nosotros, le das DNI el primer día. La caída del cordón umbilical. Ahí se meten las bacterias de la piel. Esa es la primera batallita que tenemos de bebito, el séptimo día más o menos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que entender. Desde ese día todos tuvimos una reacción inflamatoria. Y como estamos vivos, supongo yo de que han sido eficientes. ¿Cierto? Todos hemos tenido fiebre. Todos. ¿Cómo la pasas? Mal, ¿no? Ya, si tú la pasas mal, un ser omnipotente, omnipresente, un dios para las bacterias, está bien, un dios para las bacterias, un eucarionte máximo de los mamíferos, el mejor de todos, el más adaptado a todo el mundo. Si tú la pasas mal, imagínate una E. coli.
O sea, recontra mal, pues, ¿no? ¿Ahora entendieron? Entonces la fiebre es un mecanismo de expansión de la respuesta inflamatoria aguda. ¿Sí? ¿Hasta ahí comprendieron? ¿Cuáles son estos? Interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 6, muy bien, prostaglandina. ¿Entendieron? Mediadores inflamatorios. O sea, con mediadores inflamatorios va a haber fiebre. Sin mediadores inflamatorios no va a haber fiebre. El hipotálamo se dedica a producir pirógenos. Los pirógenos son sustancias que hacen que nuestra temperatura se eleve. ¿Comprenden? Pero el hipotálamo tiene otra chamba. ¿Cuál era la chamba? Regular el sueño, regular el apetito y el equilibrio energético. Como el hipotálamo está enfocado en fabricar los pirógenos, deja de producir exacto el apetito. Y ahora este paciente no va a tener ¿qué cosa? Ganas de comer. ¿Entendido? ¿Qué son pirógenos? Son sustancias que se necesitan para elevar la sustancia, el calor del cuerpo. Un pirógeno clásico es la hormona tiroidea. El hipotálamo libera TRH, esta llega a la glándula tiroides que libera, a la hipófisis que libera TSH, y luego libera esta T4 libre, generando calor en el cuerpo. ¿Entendido? Eso es un tipo de pirógeno, hay un montón, o sea, ¿por esto pido? Palacios, hay un montón de pirógenos. Solo te doy un ejemplo. O sea, todo proceso inflamatorio va a producir la fiebre. ¿Qué procesos inflamatorios producen fiebre? ¿Esa es la pregunta? Ya. Cualquier proceso inflamatorio agudo va a producir fiebre. Cualquiera, absolutamente cualquiera. ¿Qué doctor? Si la noxa es no infecciosa, ¿va a dar fiebre? Claro que sí, por supuesto. Los invito a todos ustedes a tirarse del tercer piso. Láncense y luego después tirados ahí con 8 huesos fracturados y 6 costillas rotas, hay que tomarle por favor la temperatura. Les apuesto que va a estar la temperatura en 38.6. La noxa está. ¿Ha habido DAMS o son PAMS? Son DAMS, ¿no? Definitivamente. Es tu propio, el ADN está corriendo en todos los huesos rotos. ¿Cierto? Los osteoblastos han reventado, no sean malos. Va a haber fiebre. Y cuando hay un corte. También. Pero solamente que la cantidad es tan poca que de repente no necesitas elevar tanto. Pero si las tareas ahorita que Claro. ¿Dudas hasta ahí? Ahora, recuerden, hay noxas y hay noxas. Y hay respuestas y hay respuestas. ¿Qué tal si no fabricas tantos mediadores inflamatorios? Porque es un cortecito. Ahora imagínate un cortecito así y otro que te ampute en la mano. ¿En cuál sí va a haber fiebre? ¿Entendieron el concepto de noxa? La intensidad de la noxa. ¿Se acuerdan que hicimos hace una semana el concepto de daño reversible e irreversible, del punto de no retorno? Y hablábamos de la intensidad de la noxa. Eso es lo que induce. Muy bien. Perfecto. Acá vemos, está bien, que una vez que se activaron nuestros mediadores inflamatorios en todo el cuerpo, todo el sistema de defensa va a empezar a trabajar. Pero antes se creía que solo los glóbulos blancos, macrófagos y neutrófilos, eran los que chambeaban. Ahora sabemos que chambean ¿quiénes? Los hepatocitos, las dendríticas, células estromales de todos los tejidos. Estromales son sostén, adipocitos y las células endoteliales. Todas chambean en el proceso inflamatorio. Cuando yo era estudiante, solo aprendí estas dos. Ustedes se fijaron. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Alguna? ¿Cuáles son los mediadores de inflamación que tengo que aprender? Lo que ves ahí, está bien. El TNF-alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 17, que es asquerosamente horrible, esa interleucina. La fabrica un linfocito T, ¿ya? El linfocito T es un general en el rango de la inmunidad, ¿está bien? Y es el renegado, es el hermano menor, es un loco de miércoles, en vez de ser adaptativo, es innato, es maldito. De eso hablaremos la siguiente semana, porque la siguiente semana nos toca trastorno del sistema inmune, ¿no? O inmunitario. Vamos a ver lo enfermo que es el T17. ¿Ya? Solo el T17. No, porque el 23 también es un maldito, pero eso ya lo iremos hablando en el camino. ¿Está bien? Muy bien. ¿Dudas? ¿Qué más tengo que saber? Mediadores de la inflamación. Perfecto. Tienes que saber tú que para los mediadores de la inflamación cada uno tiene una función. Y acá, por ejemplo, te hablan de acciones. Acciones que no voy a decir ahorita y que regresaré después, ¿ya?
pero los mediadores de inflamación se crean para estas acciones. ¿Y el complemento qué es? El complemento es un mediador, es una cascada como la de la coagulación, que sirve para hacerle huecos a las bacterias. El complemento funciona muy bien con células vivas, noxas vivas. Funciona bien con procariotas, funciona mal con hongos, por ejemplo. Es muy mal. No es que sea malo, es ineficiente. Muy bien. Y aquí vamos a hacer la pausa para terminar lo primero. ¿Ustedes se acuerdan de lo que les conté sobre la necrosis y la inflamación? ¿Sí? El nexo se descubre en el año 79, ya es antiguito el concepto, bastante antiguito. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que las células reventaban y producían fosfolípidos, liberaban fosfolípidos, con colesterol, le decimos colesterol DAM? Pues esos fosfolípidos, ¿por qué no eran DAM? ¿Por qué solo el colesterol? Porque los fosfolípidos se convertían en ¿qué? En eso. ¿Comprendido? Ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico se convierte en prostaglandinas por una enzima que se llama COX. Quiero que lo guarden en su cabeza. ¿Está bien? Hay necrosis, hay inflamación gracias a la COX. ¿Cómo se escribe? Ahorita lo veo. COX. No hay problema. ¿Está bien? Acá. ¿Qué dice acá? Basta que haya necrosis, la inflamación ya se activó y ya los mediadores nacieron de la nada. Todo es inmediato, en un segundo muere una sola célula y ya, todo se disparó. Por si acaso, por si acaso. Muy bien, ahora sí, vamos a descansar. ¿Está bien? Para hablar del reclutamiento de leucocitos. Nos vemos en 5 minutos. Si tienen dudas, me las hacen saber.